hija fue demasiado amplia cuando me tendió la taza de té. No era la sonrisa distraída y automática que solía dedicarme en Navidad, esa media curvatura de labios que aparecía cuando por fin levantaba la vista del móvil para decir «Hola, papá». No. Aquella vez fue distinta. Brilló demasiado, se alargó demasiado, le iluminó los ojos de una forma que no encajaba en lo más mínimo con la escena anodina del salón decorado con luces y guirnaldas. En ese instante supe, con esa certeza silenciosa que a veces da la edad, que algo no estaba bien. No había pruebas, ni olor extraño, ni una mancha sospechosa en la superficie del té. Antes de seguir contándote lo que pasó esa mañana de Navidad, si te gustan este tipo de historias llenas de secretos familiares y giros inesperados, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y escribirme en los comentarios qué habrías pensado tú al ver esa sonrisa tan extraña. Eso me ayuda muchísimo a seguir trayéndote más relatos como este. Solo el modo en que mi hija se inclinó hacia mí, observando con demasiada atención mis manos mientras alargaba los dedos para tomar la taza, fue lo que me hizo levantar la alerta. Nunca le había importado lo que yo bebiera. Para ser sincero, la mayoría de las Navidades, Claudia apenas levantaba la vista del móvil durante mis visitas. Se sentaba en el sofá, cruzaba las piernas, se refugiaba en la pantalla como si yo fuera un programa antiguo que ya había visto demasiadas veces, pero esta vez casi resplandecía cuando habló, con una dulzura ensayada que me raspó por dentro más que enternecerme. «Lo hice especialmente para ti, papá», dijo. «Manzanilla con miel, como te gusta. Tómatelo mientras está caliente». Noté cómo Javier, mi yerno, se movía al otro lado del salón, fingiendo estar ocupado con las luces del árbol de Navidad, como si colgar una tira de bombillas fuera una tarea que exigiera toda su concentración. El árbol estaba ya saturado de adornos, pero él actuaba como si cada bombilla fuera una decisión trascendental. Su taza descansaba intacta sobre la mesa de centro, justo al lado de la mía. No sé por qué lo hice. Tal vez fue instinto. Tal vez fue el eco de todas las veces que los había sorprendido susurrando en la cocina cuando creían que yo no los escuchaba, bajando la voz justo al cruzar yo la puerta. O tal vez fue la memoria de esas miradas veloces que intercambiaban cada vez que yo mencionaba mis ahorros, mi casa o, peor todavía, mis citas médicas. Una ceja levantada, un gesto casi imperceptible de aprobación o preocupación, como si mi vida fuera un expediente que estaban evaluando. Sea lo que sea, mi mano se movió sola. Simplemente estiré los dedos y cambié las tazas de sitio, como si fuera un gesto sin importancia, un pequeño despiste de viejo. Javier no se dio cuenta. Seguía en pie, peleándose con un cable que no tenía nada de especial. Pero Claudia sí lo notó. Se quedó rígida un segundo, apenas un parpadeo, pero yo la había visto aprender a ocultar emociones desde que era una niña que mentía sobre las notas del colegio. Su sonrisa titubeó, como si se hubiera desconchado por dentro, y entonces dijo, demasiado rápido para sonar natural: «Espera, no, papá. Esa es la tuya. La hice especial. Ya era tarde». Yo había llevado la taza a los labios y había dado un sorbo. Café negro, amargo y frío. No té, no manzanilla con miel. Algo muy distinto a lo que supuestamente había preparado con tanto cariño. Apreté la taza entre las manos y asentí con educación, fingiendo que no pasaba nada, como si confundirme de bebida fuera una excentricidad inofensiva. El salón olía a pino artificial y a galletas de jengibre de supermercado. En la televisión, un villancico sonaba de fondo, mezclado con el murmullo de la calefacción. Claudia hablaba de las rebajas de enero, de un viaje potencial a la playa, de lo cara que estaba la gasolina. Javier hacía bromas sobre el ponche de huevo y el jefe pesado de la oficina. Y yo, sentado en aquel sofá floreado en el que había visto a mi hija abrir regalos cuando tenía 5 años, observaba cada detalle con una atención nueva, afilada. 15 minutos después, Javier empezó a quejarse de que se sentía mareado. Su broma sobre el ponche se convirtió en un gesto de incomodidad real. Se llevó la mano a la frente, cerró los ojos un instante y rió de forma forzada. «Creo que me he pasado con el ponche», murmuró. «Me late la cabeza.
20 minutos más tarde, la broma ya no era broma. Arrastraba las palabras como si la lengua le pesara. Intentó levantarse del sofá y casi se fue de lado, sosteniéndose en el brazo del mueble. Claudia corrió hacia él con un dramatismo tan veloz que, de no haber estado yo observando cada movimiento, podría haberme parecido genuino. «Javi, siéntate, estás pálido. Te dije que no bebieras tanto», reprendió, aunque yo no lo había visto probar el ponche más de un par de veces. A los 30 minutos, Claudia ya estaba al teléfono, hablando en tono bajo y frenético desde la cocina, mientras yo permanecía perfectamente quieto donde estaba. Miraba las luces de Navidad reflejarse en el cristal de la ventana cubierta de escarcha, rojas y verdes, parpadeando como un código que yo por fin empezaba a descifrar. Nadie me preguntó cómo me sentía. Nadie comentó el cambio de tazas. Nadie señaló que mi vaso de ponche estaba casi intacto al lado del frutero. Javier, que con 42 años siempre se había vanagloriado de estar más sano que yo, un toro, decía, apenas podía mantenerse en pie. Yo, con mis 68 años, mi rodilla operada y mis revisiones anuales de cardiología, estaba en perfecto estado. No me mareé, ni tuve un temblor, ni un solo destello de confusión, y a mi edad, uno aprende a escuchar esas cosas. El cuerpo no suele mentir. Al día siguiente, cuando el sol pálido de invierno ya había cruzado medio cielo y yo me encontraba de vuelta en mi casa, Javier aseguró que simplemente había tomado demasiado ponche de huevo la noche anterior. Se rió, con esa risa incómoda que busca borrar el recuerdo, y Claudia le siguió el juego, diciendo que siempre se pasaba un poco en las fiestas, pero yo recordé su taza intacta sobre la mesa y el sabor del café frío en mi boca. Recordé también cómo me había mirado Claudia por encima de la mesa del desayuno, cómo se le tensó la mandíbula cuando le pedí más café, y el modo en que cambió de tema cada vez que yo insinuaba que no me había sentido raro en ningún momento. Dije que necesitaba descansar, que estos trajines de Navidad ya no eran para mí. Ella insistió en que me quedara a la cena especial que habían preparado, que Javier quería arreglar el mal sabor de boca del día anterior, que Lucas pasaría luego a saludar. Pero yo ya estaba recogiendo mis cosas, guardando la bufanda en el bolsillo del abrigo, abotonando con calma mis guantes de lana. «No quiero conducir de noche», mentí. «Prefiero irme ahora, antes de que baje más la temperatura». Claudia protestó, intentó insistir, se apoyó en el papel de hija preocupada con una solvencia que habría impresionado a cualquier espectador externo. Pero yo ya estaba saliendo marcha atrás del garaje, mirando cómo su figura se hacía pequeña en el retrovisor, de pie en la puerta con los brazos cruzados, como si no supiera aún qué había salido mal. Aquella noche me senté en mi cocina a oscuras, escuchando el silencio como quien escucha una confesión. No encendí la radio, ni la televisión, ni siquiera la luz principal. Solo dejé encendida la lámpara de bronce que Elena me había regalado en nuestro 30º aniversario de boda, esa lámpara que siempre había arrojado una luz cálida sobre nuestras sobremesas. Algo dentro de mí se había movido, algo leve, pero irreversible. No era miedo. Contra lo que cualquiera pensaría, no estaba asustado. Se parecía más a ese momento justo antes de una tormenta, cuando el aire se queda extraño, inmóvil, y sabes que el mundo va a resquebrajarse, aunque todavía no hayas oído el primer trueno. Durante años había preferido no ver. Les había permitido sonreírme con dientes de cuchillo, decirme lo mucho que les encantaba tenerme en casa por Navidad, mientras se movían a mi alrededor como quien rodea un mueble viejo que aún no ha decidido tirar. Me habían tratado como una reliquia de su infancia, algo que da pena desechar, pero estorba. Yo había aceptado ese papel sin lucha, quizá por amor, quizá por costumbre, quizá por cansancio. Pero aquella mañana de Navidad lo vi todo, nítido como el cristal de las copas que Claudia sacaba solo para los invitados importantes. Y por primera vez en años, no pensaba dejarlo pasar. No dormí, no porque me preocupara Javier, aunque sí me preguntaba qué demonios había puesto Claudia en ese té que nunca llegué a beber.
No concilié el sueño porque mi mente no dejaba de rebobinar la mañana, instante a instante, como una vieja cinta de vídeo que se atasca en ciertos fotogramas. Me veía entrando en la casa, oliendo el aroma del pavo horneado. Me veía entregándole el regalo a Lucas. Me veía aceptando la taza de té, cambiándola, probando el café frío. Buscaba el segundo exacto en que empezó la mentira, la grieta por la que se les veía el verdadero plan. Mi cocina todavía olía levemente a las velas de canela que había encendido en Nochebuena, por pura nostalgia de Elena. El mantel tenía una mancha de vino que yo mismo habría reprendido en mis tiempos de maniático del orden, pero aquella noche no me importó. Me quedé sentado con mis gafas de lectura deslizándose por la nariz y un vaso de agua entre las manos, mirándolo como si fuera una esfera de cristal. A las 2 de la madrugada, el móvil vibró sobre la mesa. Un mensaje de Claudia. Espero que hayas llegado bien, papá. Javier está mejor. Llámame mañana. No había disculpas, ni preguntas sinceras, ni una pizca del miedo lógico después de ver a su propio esposo casi desmayarse. Solo una actualización, como si yo fuera un contacto más en una lista de difusión. No contesté. A las 2:30 pensé en llamar yo, fingir ingenuidad, preguntar qué había pasado exactamente, obligarla a repetir la escena con sus propias palabras. Pero me contuve. No quería pistas sueltas, quería hechos. A las 3:15 me levanté, sentí el crujido leve de mi rodilla al enderezarla, caminé hasta el cuarto de invitados y abrí el archivador metálico que Elena solía llamar mi caja de preocupaciones. Ahí guardábamos todo: escrituras, pólizas, certificados, contratos. Era mi forma de poner orden al caos del mundo, de recordar que, al menos en papel, algunas cosas podían mantenerse bajo control. Saqué una carpeta de color verde que reconocí al instante. Claudia me la había dado la Pascua anterior. Recuerdo perfectamente la escena. Ella en la cocina, cortando queso sobre la tabla, la televisión encendida con un programa de cocina en segundo plano, y yo sentado en el mismo sitio de siempre, frente a la ventana. Solo son unos papeles actualizados del seguro, papá, había dicho entonces, deslizándome la carpeta con naturalidad. El hospital los exige ahora, ya sabes cómo es la burocracia, es para que no tengamos problemas si alguna vez pasa algo. Sonrió, se inclinó para besarme la mejilla, olía a perfume caro y a jabón de lavavajillas. Yo había firmado, por supuesto que había firmado. ¿Quién no ayudaría a su propia hija cuando se trata de papeles del hospital? Ahora, sentado al borde de la cama de invitados, abrí la carpeta con una lentitud casi ritual. Leí cada palabra, línea por línea, con la paciencia de quien ha conciliado balances durante décadas. No eran papeles del seguro. Lo que sujetaba entre mis manos era un poder notarial general y duradero, copiosamente redactado en ese lenguaje legal que parece diseñado para que uno se pierda en la página 3. Otorgaba a Claudia control total sobre mis finanzas, mi propiedad y mis decisiones médicas si alguna vez me declaraban incapaz. No solo permitía que hablara por mí, le daba las llaves de mi vida entera, de mi casa, de mis cuentas, de mis decisiones sobre dónde vivir. Mis manos no temblaron, pero sentí cómo se me enfriaban los dedos, como si estuviera sosteniendo hielo y no papel. Pasé a la última página. Ahí estaba mi firma, apresurada y torcida, presionada contra el papel, como si hubiera querido terminar cuanto antes. Recordé vagamente haber pensado que eran demasiadas hojas para el hospital, pero no había hecho preguntas. Confié. ¿Y si aquel té me hubiera dejado confundido? Si hubiera terminado en el hospital desorientado, balbuceando, incapaz de explicarme con claridad, ¿qué habría pasado entonces? Habrían llamado a un médico que, con un par de pruebas apresuradas, me declarara incompetente. Claudia habría desplegado este documento sobre una mesa blanca, con expresión triste, diciendo que todo era por mi bien. Sentí que algo dentro de mí se asentaba. No era pánico ni tristeza, era resolución, una especie de roca que se coloca por fin en su sitio.
A primera hora de la mañana, cuando el cielo empezaba a clarear tras la ventana, llamé a mi abogado. «Eduardo», dije manteniendo la voz firme, «necesito que revises un documento y quiero cambiar mi poder notarial hoy mismo». Al otro lado de la línea hubo una breve pausa, seguida de su tono tranquilo, profesional. «Por supuesto, señor Herrera. ¿Puede venir esta tarde?» Miré el reloj, ya sin rastro de cansancio. «Estaré allí en 2 horas». Y lo cumplí, porque algunas tormentas no llegan con truenos. Algunas empiezan despacio, en silencio, inevitablemente, y arrasan con todo aquello que uno creía seguro, empezando por las mentiras que nos contamos para no ver. Eduardo Navarro había sido nuestro abogado de confianza desde que Elena y yo compramos esta casa en 1987. Entonces era un hombre joven, con traje demasiado grande y una ambición que se le notaba incluso en el modo de estrechar la mano. Ahora tenía el pelo plateado, gafas bifocales y trajes azul marino que parecían costar más que mi primer coche, pero su mirada seguía siendo la misma, clara, directa, atenta. Cuando entré en su despacho del centro esa tarde, la recepcionista me reconoció de inmediato y me ofreció café. Eduardo me estaba esperando en el recibidor, como solía hacer con los clientes a los que respetaba de verdad. «He revisado los documentos que me envió por escáner», dijo con suavidad mientras me conducía a su oficina. «¿Trajo los originales?» Le entregué la carpeta verde. Se sentó, se ajustó las gafas y empezó a leer despacio, murmurando mentalmente algunas frases. A veces levantaba la vista hacia mí como si quisiera confirmar algo de mi expresión. Luego volvía a hundirse en las letras. Al final, levantó la página final como si esperar que, al mirarla lo suficiente, la firma cambiara sola. «¿Sabía exactamente qué estaba firmando aquí, señor Herrera?» «No», respondí con calma, apoyando las manos en las rodillas. «Confié en mi hija». Asintió una vez, con una seriedad que pocas veces había visto en él. Durante un segundo, en su rostro pasó un destello difícil de definir. Quizá compasión, quizá la familiaridad resignada de quien ha visto historias parecidas demasiadas veces. «Se trata de un poder notarial general y duradero», explicó, «no solo para cuestiones médicas. Le concede a Claudia autoridad completa sobre sus finanzas, su propiedad y decisiones sobre dónde vivir, en caso de que lo consideren mentalmente incapaz». No reaccioné. Mi sorpresa se había consumido la noche anterior, cuando leí la primera página entero. Ahora solo quedaba la confirmación de que no estaba exagerando. «¿Se siente mentalmente incapaz?», preguntó sin una pizca de ironía. «He conducido solo hasta aquí en plena nieve», contesté. «Ayer cuadré mi libreta de ahorros, terminé el crucigrama del domingo con bolígrafo y actualmente estoy ganando una partida de ajedrez en línea a mi vecino Manuel, que es profesor jubilado de matemáticas». Eso le arrancó una sonrisa breve. «Diría que está usted más que bien. ¿Quiere revocar este documento?» «Sí», dije, sin titubear. «Y quiero redactar uno nuevo nombrando a mi nieto Lucas como único apoderado». Eduardo parpadeó sorprendido. «¿No quiere incluir a Claudia?» «No quiero incluir a Claudia», repetí. Me escuché a mí mismo y me di cuenta de que esa frase había estado esperando meses, quizá años, para salir. Esta vez asintió con más firmeza. «También deberíamos preparar un testamento vital nuevo y hablar de opciones de fideicomiso si está pensando en proteger su patrimonio de posibles reclamaciones futuras», añadió. «Este tipo de situaciones tienden a complicarse». Yo estaba preparado. Más que eso, estaba dispuesto. Pasamos las 2 horas siguientes redactando documentos con una minuciosidad que me recordó a mis mejores años en la fábrica. Le pedí que leyera cada palabra en voz alta, y luego las leí yo mismo, sin prisa, sin distracciones, nada de firme aquí y aquí. Quería entender cada letra. Cuando llegó el momento de firmar, mi mano estaba tan firme como una piedra. Al salir del despacho, la nieve había amainado, y el sol de la tarde se abría paso entre las nubes grises, tiñendo el asfalto de una luz dorada y fría. Me sentía más ligero que en meses, como si hubiera soltado una carga que llevaba tanto tiempo al hombro que casi había olvidado que estaba ahí. De regreso a casa,
Pasé por el supermercado, compré una caja nueva de té de manzanilla, aún envuelta en plástico, y un tarro de miel. En mi cocina puse agua a hervir y me preparé un té de verdad, sabiendo exactamente de dónde venía cada ingrediente. Me senté en mi mesa habitual, con la radio encendida a volumen bajo, como a Elena le gustaba. Abrí el cajón donde guardaba mi cuaderno de gastos, esa libreta de tapas negras que había sido mi compañera silenciosa durante más de 40 años. No lo hacía por obsesión, nunca fue eso. Lo hacía porque siempre he creído que es importante saber dónde está uno, en qué punto del mapa se encuentran el dinero, el tiempo y la energía. Pasé a las últimas 2 páginas, las de los últimos 2 años, y las recorrí con la mirada como quien revisa la historia de un matrimonio. Ahí estaban, $3,000 para la reparación urgente del coche de Claudia, anotados en tinta azul junto a un pequeño comentario. No quería que se quedara tirada en la carretera. 800 para la inversión de Javier en un negocio que jamás existió, más allá de su discurso encantador sobre una oportunidad única. 1.500 para la reforma de su cocina porque el contratista necesitaba el depósito inmediatamente y ellos no podían dejar pasar la oferta. Recordé a Claudia llorando en mi sofá, con las manos temblorosas alrededor de la taza de café, diciendo que podían perder la casa, que el banco los asfixiaba, que yo era el único que podía ayudarlos. Y luego estaba la gran cifra, subrayada sin querer cuando apoyé demasiado el bolígrafo. $22,000 la primavera pasada, lo que Claudia llamó un préstamo a corto plazo para salir de un bache. En cuanto Javier cierre el trato del trabajo nuevo, te lo devolvemos todo, papá, con intereses si hace falta, había dicho. Yo no había pedido intereses. Había extendido el cheque esa misma tarde, sintiendo una mezcla de preocupación y orgullo por poder salvar a mi hija. Todo estaba allí, en mi letra pulcra. Cada dólar que les había entregado, cada vez que había asentido y dicho, claro, cariño. Cerré el cuaderno con cuidado. No más. A las 5:30 sonó el teléfono. Claudia. Miré la pantalla hasta que dejó de sonar. No dejó mensaje. 10 minutos después llegó un texto. Papá, tenemos que hablar. ¿Puedo ir mañana a verte? Tampoco contesté. Era la primera vez en mi vida que decidía guardar silencio a propósito con ella, y el silencio se sintió menos como una falta de respuesta y más como una respuesta muy clara. A las 7 volvió a sonar el móvil. Esta vez era Lucas, mi nieto de 19 años, tranquilo, introvertido, reflexivo en todo lo que su madre nunca lo había sido. Estudiaba ingeniería en la Universidad Estatal y me llamaba todos los domingos sin falta. Que llamara un martes era señal de que algo no andaba bien. «Abuelo», dijo en voz baja, «necesito contarte algo». Me recosté en la silla, sosteniendo el teléfono con ambas manos. «Adelante, hijo. No sé si debería decirlo. Quizá no signifique nada. Pero en Navidad, antes de que llegaras, escuché a mamá y a Javier hablando en la cocina. Sentí un pinchazo en el estómago, como si las piezas de un rompecabezas empezaran a encajar por fin. Dime exactamente lo que escuchaste, no omitas nada. Escuché cómo tomaba aire al otro lado de la línea. Javier le preguntó a mamá si estaba todo listo y ella dijo que sí, que estarías colaborador antes de Año Nuevo. No entendí qué quería decir, pero sonó raro, como si hablaran de un proyecto, no de una persona. La palabra se quedó resonando en mi mente. Colaborador, no enfermo, no cansado, no cuidado, colaborador. ¿Te vieron escuchando?, pregunté, intentando que mi voz no delatara el temblor interno. No, contestó. Yo estaba en el pasillo buscando mi cargador. No tenía ni idea de que estaba allí. Cerré los ojos. Durante años me había repetido que exageraba, que la desconfianza era una enfermedad de viejo. Pero ahí estaba mi nieto, joven, sin prejuicios, confirmando lo que yo ya sospechaba. Gracias por contármelo, Lucas. Hiciste lo correcto. Hubo una pausa. Abuelo, ¿estás bien? Mamá anda diciendo cosas últimamente, que te estás volviendo olvidadizo,
que dejas cosas encendidas, que quizá ya no deberías vivir solo. La vieja rabia se mezcló con una tristeza nueva. No estoy olvidadizo, cariño, dije despacio. Creo que soy el único que está viendo las cosas con claridad. Te creo, susurró. Siempre te creo. Colgamos y me quedé de pie junto a la ventana, viendo cómo las farolas de la calle se encendían una a una, iluminando la nieve sucia en los bordes de la acera. Ellos creían ser muy listos. Pensaban deslizarme poco a poco hacia el silencio, hacia la invisibilidad, hacia ese lugar donde los ancianos se convierten en casos clínicos y firmas dubitativas. Un diagnóstico aquí, un documento firmado allá, un momento teatral de preocupación seguido de la toma legal de mi vida. Se habían olvidado de quién era yo. Crié a 2 hijos. Enterré a una esposa. Dirigí el departamento de contabilidad de una fábrica durante 23 años, discutiendo con directivos que creían saber más de números que yo y demostrando una y otra vez que se equivocaban. Nadie, por muy dulce que fuera su sonrisa o por mucho que compartiera mi sangre, iba a borrarme de mi propia historia sin encontrar resistencia. El nombre de la directora de la sucursal del banco donde tenía mis cuentas era Cristina Paredes. La conocía de vista desde hacía años, joven, profesional, con el tipo de apretón de manos firme que te hace pensar que, si no fuera banquera, podría arreglar ella misma los cimientos del edificio. Pedí cita con ella para el día siguiente. Cuando me senté frente a su escritorio, ella ya había dejado a un lado la cordialidad superficial del saludo y me miraba con atención. ¿En qué puedo ayudarle, señor Herrera? Quiero un repaso completo de mis movimientos y de cualquier autorización activa asociada a mi cuenta, dije. Y quiero que me explique cualquier cosa que le parezca fuera de lo habitual. Su expresión pasó de agradable a seria en medio segundo. Por supuesto. Déjeme abrir sus registros. Tecleó durante unos segundos, sus ojos moviéndose de izquierda a derecha mientras la pantalla se llenaba con mi vida traducida a números. De pronto se detuvo y volvió a hacer clic. Frunció el ceño. Ese ceño que he visto en muchos contables cuando encuentran algo que no encaja. Hay una autorización activa de transferencia automática a una cuenta externa a nombre de Claudia Ortega, informó. Aparece como autorización conjunta. ¿Cuánto?, pregunté, aunque mi estómago ya se estaba adelantando a la respuesta. $750 al mes, desde agosto, clasificado como ayuda familiar. Noté cómo se me tensaba la mandíbula, como si de golpe me hubiera rejuvenecido 10 años en enfado. «Cancélela inmediatamente». «Puedo hacerlo», respondió, «pero debo mencionarle que se estableció con base en un poder notarial que tenemos en archivo». «Ese documento ya no es válido», dije. «Lo revoqué ayer. Mi abogado le enviará hoy mismo la documentación actualizada». Ella asintió despacio, valorando mi tono más que mis palabras. «Entendido. Voy a dejar la cuenta marcada para que cualquier cambio solo se pueda hacer con usted presente en persona. Nada por teléfono ni en línea, ni siquiera con apoderados antiguos». «Perfecto», respondí. Antes de irme, le pedí que imprimiera los últimos 18 meses de movimientos. Me entregó el paquete de hojas en una carpeta, con una mirada que decía que, aunque mi historia era mía, la trama le resultaba tristemente familiar. Quizá no conmigo, pero sí con otros padres, otros abuelos, otros ancianos que un día entraron al banco con sus manos temblorosas, preguntándose dónde había ido a parar su dinero. Cuando llegué a casa, extendí los extractos sobre la mesa de la cocina como quien despliega un mapa de guerra. Los revisé uno por uno, subrayando mentalmente patrones. Ahí estaban las transferencias mensuales de $750, sí, pero también retiradas en efectivo sin explicación clara. 400 aquí, 600 allá, siempre en fechas cercanas a los momentos en que Claudia decía estar apurada. Un cargo en una tienda de muebles en la que nunca había puesto un pie. Un pago a una empresa de suministros médicos cuyo nombre no me sonaba de nada. Al final de uno de los extractos, una transacción marcada como emergencia, $2,000 retirados en un solo día. Yo nunca había hecho ese retiro, pero Claudia sí tenía acceso.
Miré por la ventana el cielo gris de enero, aplastado sobre el barrio como una tapa pesada, y tomé otra decisión. Aquello no era un malentendido. No era la familia ayudando a la familia, como ella siempre repetía. Era robo, robo envuelto en papel de regalo, disfrazado de preocupación, enmascarado detrás de abrazos en Navidad. Y yo iba a tratarlo como tal, aunque me costara más que dinero. Claudia apareció sin avisar 3 días después. Vi su coche entrar en el camino de entrada y la observé desde la ventana de la cocina como quien ve llegar a un vendedor insistente que cree que puede convencerte de algo que no necesitas. Se miró en el espejo lateral, se retocó el pelo, ensayó la sonrisa y sacó del asiento trasero una fuente de cazuela, como si la comida caliente pudiera servir de llave maestra. Caminó por el sendero con paso calculado. Abrí la puerta antes de que tocara el timbre. «Claudia», dije sin apartarme del marco. «Papá, te traje tu pollo con arroz favorito, igual que me enseñaste», respondió levantando la fuente envuelta en papel de aluminio, sonriendo tan ampliamente que casi parecía auténtico. «Pensé que te vendría bien algo casero. No me hice a un lado para dejarla entrar». «¿Qué quieres?». Su sonrisa titubeó lo suficiente para dejar ver la irritación que había debajo. «¿Es que ya no puedo visitar a mi propio padre?», preguntó con tono herido. «Puedes», contesté. «No lo haces. Cuando vienes, siempre traes algo más que comida. ¿Qué quieres?». Se recolocó la fuente entre las manos, bajando la mirada un segundo para recuperar el personaje. «Está bien. Si quieres que vaya al grano, voy al grano», dijo. «Estoy preocupada por ti. Te fuiste de la cena de Navidad sin despedirte, no has contestado mis llamadas, no respondes a mis mensajes. Javier cree que quizá estás pasando por algo». «Javier apenas se tenía en pie la mañana de Navidad», repliqué. «No confiaría mucho en su opinión sobre nada». Sus ojos se entrecerraron apenas, ese gesto diminuto que siempre ha delatado su enfado contenido. «¿Qué se supone que significa eso?». «Que no estoy confundido, Claudia», respondí apoyándome en el marco de la puerta. «No estoy olvidadizo, y no voy a afirmar nada más». La máscara se resquebrajó. Solo fue un segundo, pero vi cómo algo frío y duro cruzaba su mirada antes de que volviera a cubrirlo con preocupación. «Papá, me estás asustando», dijo, con una voz que habría sido perfecta en un escenario. «Este no eres tú. Deberíamos hablar con alguien, un médico, solo para asegurarnos de que todo está bien». «Ya hablé con alguien», dije. «Con mi abogado y con mi banco». El silencio que siguió fue denso. Podía escuchar perfectamente el crujido de la nieve bajo los neumáticos de un coche que pasaba al final de la calle. Me miró fija, aún sosteniendo la fuente, con el vapor escapando por los bordes del papel de aluminio como una señal de humo. «Fuiste al banco», dijo al fin. No era una pregunta. «He visto las transferencias, Claudia. Cada una. Los 750 al mes, la retirada de emergencia, los muebles que yo nunca compré». «Todo eso estaba autorizado», contestó rápidamente. «Tú dijiste que podíamos. Querías ayudarnos. Siempre dijiste que la familia estaba para eso». «Jamás autoricé un robo», respondí. Se le encendió la cara, mezcla de rabia y vergüenza. «No soy una ladrona. Soy tu hija. Entonces compórtate como tal». Respiré hondo, me estabilicé en el umbral, sintiendo el peso de mis años y la fuerza de todos ellos a la vez. «El poder notarial ha sido revocado», continué. «Tu nombre ha sido eliminado de mis cuentas. Cualquier intento de acceso será bloqueado y denunciado». Se rió, pero le salió una carcajada frágil, cortante, sin alegría. «¿Denunciado? ¿A quién? ¿A la policía?». Se burló. «¿De verdad crees que van a creerle a un anciano paranoico antes que a mí? Puedo decir que estás confundido, que te manipulan, que...». Por primera vez en toda la mañana sonreí. «Tengo 68 años, Claudia. Llevo manejando dinero desde mucho antes de que tú supieras atarte los cordones. Tengo documentación, tengo registros, y tengo un abogado que lleva tiempo esperando esta conversación. Si quieres convertir esto en una guerra, te advierto que yo ya estoy en ella». Ella se quedó callada.
la fuente enfriándose entre sus manos. Por un segundo, creí ver no a la mujer hecha y derecha que tenía delante, sino a la niña de 8 años que una vez rompió el jarrón favorito de su madre y me pidió que la defendiera. Pero esa niña ya no estaba. «Puedes quedarte con el pollo», dije al fin, y cerré la puerta con suavidad. Apoyé la espalda en la madera durante unos segundos, escuchando sus pasos alejarse por el sendero, el portazo del coche, el rugido del motor. No sentí alivio. Lo que sentí fue una especie de vacío limpio, como el silencio que queda cuando por fin se apaga una máquina que llevaba demasiadas horas en marcha. 2 semanas después, Lucas vino a verme. Condujo 4 horas desde la universidad solo para sentarse en mi salón, quitarse los zapatos como siempre hacía y comer las galletas de avena que le había horneado. Llevaba ojeras, ese cansancio que no viene solo del estudio, sino de estar atrapado en medio de algo que uno no ha elegido. «Mamá está furiosa», dijo en voz baja, desmigajando una galleta sobre el plato. «Dice que has perdido la cabeza, que estás rompiendo la familia». «Estoy alejando de mí a quienes intentaron robarme», respondí. «No es lo mismo». Levantó la mirada, con esos ojos que siempre me recordaron más a los de Elena que a los de Claudia. «¿De verdad intentó drogarte?» Dudé un segundo, no porque no supiera la respuesta, sino porque me dolía ponerlo en palabras. «No sé qué había en ese té», dije, «pero sí sé lo que se suponía que iba a pasar si me lo bebía, y sé que no era nada bueno». Se quedó callado un momento largo, jugando con la migaja de galleta entre los dedos. Luego metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó el móvil. «Grabé algo la noche después de que te fueras de Navidad», murmuró. No sabía qué hacer con ello, pero lo guardé por si acaso. Pulsó reproducir. La voz de Claudia sonó débil y aguda por el altavoz, pero inconfundible. No tenía que haber cambiado las tazas. Lo estropeó todo. Estábamos tan cerca, decía. Luego la voz de Javier, más grave, irritada. «Entonces, ¿y ahora qué?» Y ella, con un suspiro que me heló la sangre, «Esperar. Buscaremos otra forma. Es mayor. Tarde o temprano la gente nos creerá. Solo tenemos que ser pacientes». Lucas detuvo la grabación. Le temblaban un poco las manos mientras sujetaba el teléfono. «Perdón, abuelo», dijo. «Debería habértelo enseñado antes». Le agarré las manos entre las mías, sintiendo su juventud temblar contra mi vejez tranquila. «Me lo estás enseñando ahora», respondí. «Eso es lo que importa». «¿Qué vas a hacer?» Lo miré. A aquel chico que se había convertido en alguien decente a pesar de todo, a pesar de haber crecido entre discusiones sobre dinero, tarjetas de crédito al límite y promesas vacías. «Voy a protegerme», dije, «y luego voy a asegurarme de que a ti esta vez te cuiden como es debido». No preguntó qué quería decir exactamente. No me pidió detalles de documentos ni fideicomisos. Solo me abrazó fuerte, igual que cuando era pequeño, y el mundo aún no le había enseñado a ir con cuidado, y en ese abrazo entendí que todo el esfuerzo valía la pena. Eduardo me llamó 2 días después para que volviera a su despacho. Los documentos del fideicomiso estaban listos, todo claro y ordenado, cada cláusula pensada para cerrar puertas y ventanas a la codicia ajena. Mi casa, mis ahorros, mis inversiones, el fruto entero de una vida de trabajo y de decisiones compartidas con Elena, todo quedaba envuelto en una protección legal que Claudia no podría tocar ni con un palo de 10 metros y un equipo de abogados. «He nombrado a Lucas como beneficiario principal», dije, firmando la última página, con una cláusula que establece que Claudia no recibirá nada si impugna el fideicomiso o intenta cuestionar mi capacidad mental. Eduardo alzó una ceja. «Es una postura bastante agresiva», comentó. «Es una postura clara», respondí. Ya no estaba en edad de medias tintas. Sonrió de medio lado y guardó la documentación en una carpeta de cartón duro. «También preparé lo otro que me pidió», añadió. «Una carta formal para su hija, explicando los cambios y los motivos. Correo certificado, con acuse de recibo».
Envíela, dije. ¿Estás seguro?, preguntó, dándome la oportunidad de echarme atrás. Esto probablemente pondrá fin a su relación con ella. Lo miré a los ojos, pensando en Claudia de niña, en Claudia adolescente, en Claudia adulta con su sonrisa afilada. Ella la terminó cuando intentó robarme la vida, contesté. Yo solo lo estoy dejando por escrito. La carta salió esa misma tarde. Yo no me quedé pendiente del teléfono, no abrí el correo electrónico cada 5 minutos, no viví marcado por la expectativa de una reacción. Volví a casa, preparé una cena sencilla y vi las noticias como si fuera cualquier otro martes de invierno. A las 8:30 sonó el móvil. Claudia. Lo dejé sonar. Al rato volvió a sonar, y otra vez. Finalmente, entró un mensaje de voz. Papá, no sé qué crees que estás haciendo, pero esto es una locura. No puedes simplemente cortarme así. Soy tu hija. Tenemos que hablar de esto como personas adultas. Llámame. Lo escuché entero. Luego lo borré a las 9:15. Entró otro. Muy bien. Si quieres jugar así, perfecto. Pero estás cometiendo un error enorme. Te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir de todo. También lo borré. A las 10 apagué el móvil. Me preparé una taza de manzanilla de la caja nueva, esa que yo mismo había comprado, y me senté junto a la ventana, viendo cómo las estrellas se asomaban una a una entre las nubes de invierno. Por primera vez en meses no me sentí asustado. No me sentí manipulado ni tratado como si perdiera la memoria. No me sentí viejo en el sentido en que ellos querían que lo fuera. Me sentí yo otra vez, lúcido, entero, completo. Los meses siguientes fueron tranquilos en el mejor sentido de la palabra. Pinté de nuevo el cuarto de invitados, cubriendo las antiguas marcas de maletas arrastradas y visitas apresuradas. Escogí un tono verde suave que a Elena le habría encantado. Me apunté a una clase de acuarela en el centro comunitario. Al principio, me sentí ridículo con el pincel en la mano, pero poco a poco empecé a disfrutar de esa torpeza. Los jueves empecé a hacer voluntariado en la biblioteca, colocando libros, ayudando a los niños con los deberes, recomendando novelas viejas a lectores jóvenes. Era curioso ver cómo me escuchaban más esos niños desconocidos que mi propia hija. Lucas llamaba todos los domingos sin falta. A veces hablábamos 10 minutos, a veces 1 hora. Me contaba de sus exámenes, de la presión, de las ganas de dejarlo todo y abrir un taller de reparación de bicicletas, de la muchacha de su clase de física que le gustaba pero que parecía estar siempre ocupada. Yo le contaba de mi clase de acuarela, de un niño de la biblioteca que me recordaba a él, del vecino Manuel que ahora jugaba al ajedrez en línea conmigo porque su artritis no le permitía salir tanto como antes. Nunca mencionaba a su madre, salvo una vez para decir que ella y Javier se habían mudado a Arizona. Por lo visto ya no podían permitirse la casa, me dijo, intentando sonar neutral, aunque noté una ligera satisfacción en el fondo. Están alquilando un piso en Phoenix. Ojalá encuentren lo que están buscando, contesté. Y lo decía de verdad, pero en ese sentido resignado en que uno desea que el problema se aleje lo suficiente como para no tener que verlo más de cerca. Esa primavera llegó antes de lo normal. Los narcisos que había plantado junto al camino de entrada florecieron en marzo, amarillos brillantes sobre los últimos montones de nieve derretida. Una mañana me quedé de pie en el porche con el café en la mano, viendo despertar al vecindario. Perros tirando de sus dueños, niños corriendo con mochilas, el cartero avanzando con la rutina de quien conoce cada puerta. Me di cuenta de que no recordaba la última vez que me había sentido tan ligero. Sonó el timbre. No esperaba a nadie. Dejé la taza sobre la barandilla y abrí la puerta. En el umbral había una mujer de unos 30 años, aspecto profesional, abrigo oscuro, una carpeta y un portapapeles en las manos. ¿El señor Herrera?, preguntó. Soy Laura Jiménez, de Servicios de Protección al Adulto Mayor. Hemos recibido una denuncia por posible autonegligencia y venimos a hacer una visita de bienestar. Casi me reí. Casi. Déjeme adivinar, respondí. ¿La denuncia la ha presentado mi hija desde Arizona? Laura vaciló un instante.
Ese medio segundo bastó para confirmarme lo que ya sabía. «No puedo comentarle quién ha sido», dijo, «pero necesito hacerle unas preguntas, si no le importa». «Pase», respondí apartándome del marco. «Voy a poner agua para el té». Nos sentamos en el salón, ella con su portapapeles, yo en mi sillón habitual. Me preguntó por mi rutina diaria, a qué hora me levantaba, qué comía, si recordaba tomar mis medicinas. Luego por mis relaciones sociales, si veía amigos, si salía de casa, si tenía actividades. Después por mis finanzas, si sabía manejar mis cuentas, si alguien más tenía acceso. Respondí con claridad y detalle, incluso con cierta ironía aquí y allá, porque no pude evitarlo. Cuando terminó, le tendí una carpeta que había preparado días antes, casi previendo que algo así ocurriría. «Aquí tiene documentación de las irregularidades que cometió mi hija conmigo», expliqué. «Extractos bancarios con transferencias no autorizadas, una copia del poder notarial con el que me engañó para que firmara, la transcripción de una grabación donde admite haber intentado drogarme y una carta de mi abogado donde certifica que revocamos cualquier autoridad legal que tuviera». Laura pasó las páginas una a una. A medida que leía, su expresión cambiaba de la neutralidad profesional a algo muy cercano al respeto y a la indignación contenida. «Señor Herrera, esto es muy completo», dijo al fin. «Fui contable durante 23 años», respondí. «Sé cómo llevar registros». Cerró la carpeta con cuidado, como si contuviera algo más que papeles. «No veo ningún indicio de autonegligencia aquí», concluyó. «De hecho, diría que está usted gestionando su vida de forma ejemplar». «Lo agradezco», dije. Se levantó para marcharse y se detuvo en el marco de la puerta sosteniendo la carpeta contra el pecho. «Por lo que vale», añadió, «he visto muchos casos como este, hijos adultos que intentan hacerse con los bienes de sus padres. Rara vez les funciona cuando la persona mayor está tan lúcida como usted». «Gracias, Laura», respondí. «Cuídese». La vi marcharse desde la ventana y después volví a terminar mi té, saboreando cada sorbo con la calma de quien ha sobrevivido a un naufragio y ahora se sienta por fin en una playa segura. El verano llegó caluroso y verde. Lucas se graduó con honores y recibió una oferta de trabajo en Boston. Vino a verme una última vez antes de mudarse, acompañado de su novia, Emma, que era amable, divertida, y lo miraba como Elena solía mirarme a mí cuando aún pensábamos que teníamos todo el tiempo del mundo. Cenamos en el patio trasero, con las luciérnagas parpadeando entre las plantas en macetas y el olor a jazmín flotando en el aire tibio. Puse el mantel bueno, serví mi guiso de siempre, abrimos una botella de vino que tenía guardada para una buena ocasión. Esa lo era. «Tengo algo para ti», le dije a Lucas después del postre, entregándole un sobre tamaño oficio. Lo abrió despacio con esa solemnidad que yo había tenido tantas veces ante documentos importantes. Leyó la primera página y se le abrieron los ojos. «Abuelo, esto es...» Se quedó sin palabras un instante. «Esto es la casa». «La escritura ya está a tu nombre», expliqué. «El fideicomiso cubre el mantenimiento y los impuestos durante los próximos 20 años. No tendrás que preocuparte por nada mientras te estableces. Será tuya cuando estés preparado». Dejó los papeles sobre la mesa con cuidado, como si temiera romperlos, y me abrazó tan fuerte que casi me dejó sin aire. Emma sonreía desde el otro lado de la mesa, con los ojos brillantes. «No sé qué decir», murmuró. «Di que la cuidarás», respondí, «que algún día traerás aquí a tus hijos, que recordarás que esta fue nuestra casa y que se construyó sobre el cariño, no sobre artimañas». «Lo prometo», susurró, y le creí. Cuando se fueron, me quedé solo en el jardín, escuchando a los grillos y el zumbido lejano de la autopista. El cielo estaba lleno de estrellas, espesas y brillantes, como solo se ven en verano. Pensé en Claudia. Me pregunté si sería feliz en Arizona o si seguiría enfadada, maquinando, buscando algún ángulo que explotar. Supuse que ya no importaba.
Ella había tomado sus decisiones, yo había tomado las mías, y la vida que tenía ahora, por silenciosa que fuese, por fin me pertenecía. Tenía 69 años. Mi esposa se había ido, mi hija me había traicionado, pero tenía un nieto que me quería, una casa pagada, amigos que llamaban solo para charlar, niños en la biblioteca que me pedían que les recomendara libros y una lucidez que no sentía desde que era joven y creía que podía con todo lo que el mundo me lanzara. Resultó que aún podía, aunque de otra manera. En mi cumpleaños número 70, Lucas y Emma me organizaron una fiesta. Nada enorme, solo algunos amigos de la biblioteca, mi vecino Manuel, Eduardo el abogado y su esposa. Comimos pastel en el jardín, al sol suave de la tarde. Alguien trajo una botella de champán. Emma hizo un brindis que me hizo llorar sin vergüenza. Y Lucas me sorprendió con una foto enmarcada de Elena y mía el día de nuestra boda, restaurada y coloreada. La encontré en el desván el mes pasado, explicó. La llevé a un estudio para que la arreglaran. Pensé que te gustaría tenerla donde pudieras verla todos los días. La colgué en el salón, justo encima de la chimenea, donde la luz la alcanzaba cada mañana y cada tarde. Aquella noche, cuando todos se fueron y la casa volvió al silencio, me quedé frente a la foto, con las manos enlazadas a la espalda, y hablé con Elena como solía hacer cuando estaba viva. «Lo conseguí», le dije en voz baja. «Conservé la casa. Me conservé a mí mismo. No dejé que se llevaran lo que construimos». Casi pude oír su respuesta, baja y cálida, en algún rincón de mi memoria. «Nunca dudé de ti ni un segundo». Sonreí, apagué las luces y me fui a la cama. Fuera, el viento de verano agitaba las hojas del viejo roble, llevando el olor a jazmín y césped recién cortado. El mundo seguía girando, como siempre, pero dentro de mi casa, dentro de mi vida, por fin todo estaba en calma. No una calma vacía, sino en paz. La clase de paz que solo llega cuando has peleado por algo y lo has ganado. Tenía 70 años. Había sobrevivido a mi esposa. Había desbaratado los planes de mi hija y había superado todas las ideas preconcebidas sobre lo que un hombre de mi edad puede o no puede manejar. Y no había terminado todavía, ni de lejos. Mañana me levantaría temprano, haría mi café, daría de comer a los pájaros, quizá empezaría un libro nuevo, o me apuntaría por fin a esa clase de cerámica que llevaba tiempo mirando en el tablón de anuncios del centro comunitario. Los días se extendían por delante, más cortos quizá, pero llenos de posibilidad, y pensaba aprovechar cada uno de ellos. Ese invierno recibí una carta sin remite, matasellada en Arizona. Supe quién la enviaba antes de abrirla. Reconocí la forma en que mi nombre estaba escrito, la presión del bolígrafo sobre el papel. Dentro había una sola página, escrita a mano. Papá, sé que probablemente no leas esto, pero necesito decirlo igual. Lo siento. No por lo que tú crees, porque sigo sin pensar que haya hecho nada malo, sino por cómo terminaron las cosas. Nunca quise que fuéramos unos extraños, solo quería ayudarte. Creí que te estaba ayudando. Javier y yo nos vamos a divorciar. Ha encontrado a otra. Ahora estoy sola. Y no dejo de pensar en todas las cosas que podría haber hecho de otra manera. No te pido dinero ni perdón. Solo quería que supieras que pienso en ti, que te echo de menos, aunque tú no me eches de menos a mí. Claudia. La leí 2 veces, despacio. No porque necesitara entender las palabras, sino porque necesitaba entender lo que no decía. Luego doblé el papel con cuidado, lo volví a meter en el sobre y lo guardé en mi archivador junto con todos los demás documentos, los extractos del banco, el poder notarial revocado, la transcripción de la grabación, la carta de Eduardo. No porque quisiera conservar sus palabras como un tesoro, sino porque quería un registro, un recordatorio de lo que había ocurrido y de por qué tomé las decisiones que tomé. No llamé, no escribí. Algunas puertas, una vez cerradas, deben quedarse cerradas, no por rabia ni por rencor, sino por pura sabiduría. Uno aprende con los años que hay heridas que se infectan si se vuelven a abrir.
Ese domingo por la tarde, Lucas llamó como siempre. «¿Cómo estás, abuelo?», preguntó. «Bien», respondí. Y por primera vez en mucho tiempo, no era solo una respuesta automática. Era verdad. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer, como solía hacer cuando todavía trabajaba, pero sin alarma. Preparé mi café y me quedé viendo el sol salir, tiñendo la nieve de tonos rosados y dorados. El roble del patio estaba desnudo, sus ramas alzándose hacia el cielo pálido de invierno como brazos en señal de rendición, o quizá de celebración. Ya no sabía distinguir la diferencia, y tampoco importaba. Tenía 71 años. Tenía una casa llena de recuerdos, un nieto que llamaba cada semana, algunos amigos de carne y hueso y otros de papel, en forma de libros. Tenía una vida pequeña, tranquila y completamente mía. Y eso, me di cuenta, era todo. No el dinero, no la propiedad, no las victorias legales ni las pruebas cuidadosamente archivadas. Esas cosas eran herramientas, escudos que habían cumplido su función. Lo importante era esto, este momento, esta mañana, esta taza de café caliente entre mis manos, esta sensación de haber conservado la dignidad cuando era más fácil entregarla. Terminé el café, lavé la taza y la dejé escurriendo en el escurreplatos. Luego me puse el abrigo, sentí el frío en la cara al abrir la puerta, salí al aire luminoso de la mañana y eché a andar. Sin destino, sin prisa, sin nadie sujetándome los pasos, solo yo y el mundo, otra vez frente a frente, como tenía que ser. Y ahora quiero saber de ti. ¿Crees que hice bien en alejarme para siempre de mi propia hija, o tú le habrías dado otra oportunidad? Cuéntamelo en los comentarios. No olvides suscribirte y dejar tu like si has llegado hasta aquí, porque eso le dice a YouTube que esta historia merece ser escuchada.